Estamos viendo toda la sección del capítulo 2, 3 sermones distintos, cada uno ubicado en un lugar específico en los movimientos que llevó a cabo la Sagrada Familia. Y hoy día cerramos el capítulo 2 con el pasaje que va desde el versículo 19 hasta el 23, y nos vamos a centrar, por supuesto, ahora en el lugar definitivo en donde el Señor se radica para vivir, que es Nazaret. Vamos a centrarnos allí. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Si ya lo encontró, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Ahí está la palabra del Señor. Leo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Ahí está la lectura de la palabra del Señor. Cuando uno lee superficialmente el Evangelio según San Mateo, nos vamos a encontrar que es fácil quedarnos con la impresión o con la sensación de que los distintos sucesos que aquí ocurren, los viajes realizados, las decisiones tomadas por José, por ejemplo, son el resultado más bien de las fuerzas políticas que aparecen descritas acá: Herodes, Arquelao, Egipto, etc. Sin embargo, Mateo se va a encargar de mostrarnos evidencias claras de que es la soberana providencia de Dios lo que guía todos los acontecimientos. Mateo nos está mostrando que el Rey de Reyes y además Mesías es Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Hijo amado que complace al Padre, como veremos luego en su bautismo. Él es el que cumple en todo y a la perfección la santa voluntad del Señor. Cristo Jesús nunca actúa por iniciativa propia, y lo vemos acá, que ni siquiera en su tierna infancia vamos a encontrar algo que no esté conforme y de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Todas las acciones de Cristo, incluso las que lo grafican en su condición de siervo sufriente, son dirigidas siempre por la voluntad del Padre. En el pasaje con el que concluye el capítulo 2, que tenemos hoy día como base para nuestra predicación, vamos a ver dos acciones divinas que llevan al Señor Jesucristo a instalarse en Nazaret, en la región de Galilea. Lo que vemos entonces acá, en primer lugar, es que Dios dispone que Jesús salga de Egipto. Los versículos 19 al 21 nos muestran esta realidad. Parten diciendo que Herodes ha muerto, y cómo un ángel del Señor nuevamente aparece en sueños a José, y esto ocurre precisamente en Egipto. El ángel le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. En realidad nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuánto
cuánto tiempo estuvieron en Egipto José, María y el niño. Herodes muere, por los datos que podemos encontrar en la literatura secular, muere aproximadamente el año 4 a.C. en el periodo de la Pascua. Flavio Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades, informa que Herodes murió, déjeme leerlo textualmente, dice: Herodes murió de extrañas úlceras, órganos putrefactos y lleno de gusanos, convulsiones constantes, aliento inmundo, y ningún médico ni baños termales lo llevaron a recuperarse. Note usted cómo esto ocurre poco después de la matanza de los niños en Belén. Herodes tiene una muerte brutal, una muerte horrorosa. Otro autor cristiano, David Burt, señala que Herodes murió en su palacio en Jericó, pero había determinado que fuese enterrado en el Herodium. Esta decisión dio lugar a uno de los grandes espectáculos de la antigüedad. ¿Quieres saber cómo fue el funeral de Herodes? Bueno, la literatura secular señala que desde Jericó el cuerpo el cuerpo de Herodes fue llevado en una procesión muy solemne hasta Belén. 500 esclavos esparcían perfumes e incienso por el camino. El ataúd de Herodes el Grande era de oro macizo y estaba decorado con piedras preciosas. Sobre la cabeza del cadáver había una corona de oro y en la mano de Herodes había un cetro también de oro. Impresionante. Un verdadero espectáculo. Un despliegue de arrogancia, ¿no? Pero lo interesante es que ni toda esta pompa, ni siquiera sus obras majestuosas construidas en esos 12 años de periodo de edificación de monumentos que hasta el día de hoy perviven, ni siquiera la construcción del famoso templo de Jerusalén pudieron traerle algo de gloria a Herodes el Grande. Por el contrario, el pueblo, la corte y hasta su propia familia descansó con la muerte de este tirano. Había matado a todos los miembros de su familia que podrían significar un peligro o pudieran quitarle el trono. Era un hombre terrible, era un tirano, era un asesino, un despiadado. Y si de gloria hablamos, la mayor gloria postrera prometida proféticamente en Ageo capítulo 2 versículo 9 para el templo no se aplica precisamente a su edificador, a Herodes el Grande, de quien estamos hablando. No se refiere tampoco a la calidad de los materiales ni a la fama mundial que ha logrado este templo, sino al Dios hecho hombre que visitó ese templo. Precisamente el niño sobreviviente de Belén que fue guardado a salvo en Egipto mientras Herodes y los demás que procuraban su muerte perdían la vida, a él se refiere Ageo en cuanto a que la gloria postrera será mayor que la primera. Es Dios hecho hombre el que hace famoso ese templo allí. No es entonces el fallecido Herodes quien tiene el control de la historia, sino el único verdaderamente grande, nuestro Dios Todopoderoso, que envía uno de sus ángeles hasta Egipto para decirle a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Nota usted entonces, no son los grandes monarcas los que dirigen el curso de la historia, es el verdadero rey, es el verdadero Señor. Después de escuchar esto, José hace lo que ya hemos visto en él, despliega fidelidad y obediencia, como aprendíamos la semana pasada. Una vez más, la obediencia inmediata del fiel José nos asombra. Dice el texto del versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Las responsabilidades de José y María son realmente impresionantes. Aunque no sabemos el lugar exacto donde residieron en Egipto, hay quienes piensan que podría perfectamente haber sido Alejandría por la gran cantidad de judíos, la
facilidad para encontrar trabajo, para buscar cómo proteger al niño, pero no sabemos, la Biblia no nos da esa información exacta. Eh, lo que sí han hecho los expertos es más o menos estimar lo que pueden haber sido las jornadas de la travesía a Egipto. Un autor señala que los tramos de estos viajes, recuerde usted que en ese tiempo no habían medios de movilización modernos y por esta razón, adicionalmente, había mucho peligro. Por esa razón se trasladaban las personas a veces en caravanas y otras técnicas para poder cuidar los pocos bienes que se tenían o para poder ser adecuadamente albergados en los tiempos de descanso. Pero los expertos han calculado que los tramos, al menos, de lo que tuvieron que recorrer la Sagrada Familia, incluyen de Nazaret a Ein Karem, de Ein Karem a Nazaret, de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto a Judea y de Judea a Nazaret. En otras palabras, sumados en 2 años, María, José y el niño llevaron a cabo no menos de 6 extensos, peligrosos y complicados viajes. Imagínense lo tortuoso que han de haber sido cada uno de estos viajes, lo complejo que debe haber sido buscar alojamiento, lo complejo que tiene que haber sido proveerse de los víveres necesarios, los riesgos, los peligros, etc. Por eso es que aquí vemos, mis amados hermanos, una familia verdaderamente consagrada a cumplir la misión encomendada por Dios. ¿Cuánta falta nos hace hoy día imitar esa obediencia, esa fidelidad, esa abnegación para cumplir con la misión que Dios nos ha dado? Cuando tenemos una familia obediente, cuando tenemos una familia fiel, una familia que pone la misión de Dios por encima de todo, nos damos cuenta que da lo mismo quién gobierna, da lo mismo quién es el dictador de turno, da lo mismo eso. Me gusta el comentario que hace J.C. Ryle con respecto a este pasaje. Él se pregunta y dice, ¿qué fue de los faraones, de los Nerones y de los Dioclecianos que una vez persiguieron ferozmente al pueblo de Dios? ¿Dónde está la enemistad de Carlos IX de Francia y la de María la Sanguinaria, refiriéndose a María I Tudor, quien persiguió ferozmente a los protestantes en el siglo XVI en Inglaterra? Dice Ryle, se esforzaron cuanto pudieron por destruir la verdad, hasta el polvo, pero la verdad se levantó del polvo una y otra vez y hoy continúa viva, mientras que ellos están muertos pudriéndose en sus tumbas. No, mis queridos hermanos, los Herodes, los Nerones, los dictadores, los tiranos, no son los que gobiernan. Todos ellos, al igual que la estatua de los imperios humanos que vio Nabucodonosor, caen derrumbados cuando se enfrentan con la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Así que basta de miedo, basta de silencio. La iglesia no puede callarse ahora, no puede darse ahora una voltereta y dejar de confiar en el Dios eterno para venderse al poder temporal del arrogante Herodes de turno. En Cristo, vivos o muertos, seremos siempre más que vencedores. No sé si usted puede decir un fuerte amén a esto, pero yo lo creo así con todo mi corazón. En segundo lugar, vemos en este hermoso pasaje que Dios dispone que Jesús habite en Nazaret. Veamos nuevamente los versículos 22 y 23. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, tome nota de esto, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Consideremos brevemente las circunstancias
para afirmar por qué decimos que es Dios quien dispone que Jesús habite definitivamente en Nazaret. Veamos las circunstancias. Dice el texto bíblico que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre. Tenemos que recordar que Herodes muere aproximadamente en el año 4, como estábamos señalando anteriormente. Y es interesante ver un poco la historia de cómo Herodes procuró que no solo él, sino que a su muerte sus descendientes mantuvieran la hegemonía de esta dinastía perversa. ¿Cómo lo hizo? Pidió el visto bueno de las autoridades imperiales de Roma para dejar en su testamento a 3 de sus hijos. ¿Y por qué 3? Me dirá usted. ¿Y qué pasó con el cuarto? Nos referimos a Antípater, el mayor de todos. Bueno, ya lo hemos señalado anteriormente en los sermones anteriores. El propio Herodes lo mandó a matar porque pensaba que su hijo podía ser un posible rival para su liderazgo. Terrible Herodes, ¿no? Bueno, entonces pide dejarles como herencia algunas de estas regiones. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, a Herodes Felipos, quien reinaba en los territorios ubicados más al norte, en la zona septentrional. Este es el Felipe cuya esposa cometió adulterio con su cuñado, situación que fue denunciada por Juan el Bautista y que desencadenó en el encarcelamiento y decapitación de Juan, para que usted más o menos vaya ubicando la terrible descendencia que dejó Herodes, el llamado Grande. El otro Herodes, el otro de sus hijos, es el llamado Herodes Antipas, que reinaría en Galilea. Este es el Herodes que hizo decapitar a Juan el Bautista y también participó en el juicio de Jesús. El procurador romano Poncio Pilato quiso desligarse del complejo proceso que significó ver la situación de nuestro Señor Jesucristo, al saber que éste había realizado su ministerio mayormente en territorio de Herodes Antipas y que casualmente Herodes Antipas se encontraba en Jerusalén, se lo envió. Pero Herodes Antipas, aquella zorra, como le llamaría Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 32, había heredado los instintos políticos de su padre y, si bien recibió a Jesús por curiosidad, por si pudiera presenciar algún milagro, pronto le devolvió a Pilatos a fin de no enredarse en asuntos comprometedores, como vemos ahí en Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Así nos queda el último de los hijos de Herodes, el famoso Arquelao, quien iba a reinar en Judea. Este, sin duda alguna, era el territorio más prestigioso, pero también el más complejo desde la perspectiva política. Hablemos un poquito de Arquelao para que entendamos por qué José estaba, por decirlo de alguna manera, preocupado con su presencia allí en la zona sur de Judea. Arquelao era el hijo mayor de Herodes, obviamente después de Antípater, el que había sido asesinado. A través de el matrimonio de Herodes el Grande con Maltase, una mujer samaritana, de allí nace Arquelao. Bueno, Arquelao no heredó la astucia política de su padre, esa habilidad que tenía Herodes el Grande para ganarse el favor de Roma, manejar las cosas, frenar las sublevaciones. No. Lo que sí heredó Arquelao era la crueldad y violencia brutal de su padre. Y esto explica por qué José tuvo temor de regresar a Judea, sabiendo que Arquelao reinaba en lugar de su padre, como hemos leído acá en este pasaje. Los judíos odiaban a Arquelao. Por esta razón, instigaron una rebelión en su contra que terminó con más de 3.000 judíos muertos. Los líderes de la nación israelita acudieron en varias oportunidades a las autoridades romanas para quitar a Arquelao hasta que finalmente lo lograron
aproximadamente en el año 6 después de Cristo. ¿Ya? Es decir, 2 años después de la muerte de Herodes el Grande, su padre. Eso fue lo que alcanzó a durar Arquelao reinando en la zona de Judea. Roma intervino entonces para quitarle el trono y por esa razón puso una serie de procuradores en su lugar. Y el más conocido de ellos es Poncio Pilato. Entonces, aquí ya podemos entender cómo es que eh, hasta el nacimiento del Señor Jesucristo reinaba Herodes el Grande en todo el vasto territorio que vamos a estar considerando durante toda esta serie de sermones acá en el Evangelio según San Mateo. Pero luego de la muerte de Herodes, vemos que quedan hijos de él en algunos lugares, pero en el tiempo del Señor Jesucristo, en Judea propiamente tal, no había un rey gobernando, sino que había un procurador. De hecho, es por la división del territorio producto de la ineptitud de Arquelao. Entonces ya tenemos un panorama de las circunstancias que están rodeando el pasaje bíblico que estamos considerando. Bueno, aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. Pese a toda la estrategia política de Herodes el Grande, pese a que logró dejar clavados allí, metidos a sus hijos, pese a todo eso, el Señor sigue gobernando la historia. El versículo dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Da lo mismo que Arquelao estuviera gobernando allí. El Señor le avisó a José lo que estaba pasando en Galilea, perdón, en Judea. Entonces, por eso, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Aquí está, mis amados, la demostración de que Dios es quien está guiando los sucesos. Preste atención a esto. Obviamente, como ya hemos dicho la semana pasada, sin ejercer ningún tipo de coerción en la voluntad humana, Dios simplemente le avisa a José lo que está pasando y es José quien toma la decisión de obedecer. Y esto es muy importante. Difícilmente Dios va a tomarnos y nos va a mover a la fuerza de un lugar a otro. Su palabra nos muestra, nos revela, nos avisa. Pero el Señor espera que nosotros ejerzamos nuestra fe, ejerzamos nuestra obediencia, ejerzamos nuestra fidelidad a lo que Él nos dice y no que seamos unos desobedientes como Adán, como Eva y como tantos otros. La voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta y cuando nos sujetamos a ella, vamos a ver bendición. Siempre vamos a ver bendición. Veamos el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Nazaret? Sí, Nazaret. Y esta frase que viene ahora probablemente es una de las que más complica la interpretación de este pasaje. Dice allí, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Volvemos a señalar que aunque se puede pensar que las circunstancias políticas e incluso las de orden humanitario podrían ser la razón por la que la Sagrada Familia se avecinda finalmente en Galilea, pero esto es incorrecto. No es tanto por la política romana, no es tanto por la dinastía herodiana, no es tanto por la protección que podría haber significado Egipto o cuestiones de sobrevivencia. No, señor. Mateo nos aclara acá con meridiana claridad que fue Dios quien dispuso que Jesús viviera en Nazaret. No solamente con los anuncios por parte del ángel hacia José, sino que acá claramente Mateo está dando una explicación de una interpretación, no de una cita bíblica, profética en particular, sino de lo que han señalado los profetas, de que habría de ser llamado Nazareno. Este pasaje, insisto, es un poco complicado porque si lo buscamos,
no vamos a encontrar una cita específica a un profeta determinado como en los otros casos. Si usted nota todo lo que hemos leído hasta acá anteriormente, Mateo ha usado la siguiente fórmula. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, tanto, y luego viene una cita textual que la podemos rastrear en el Antiguo Testamento y la podemos encontrar. Citas de Jeremías, citas de Isaías, etc. Cada vez que Mateo ha señalado esto, habla de un profeta en particular, buscamos la cita, Oseas, Miqueas, etc., y la vamos a encontrar. Pero en este caso, Mateo no está refiriéndose a una cita específica, a una profecía específica o a un profeta específico. Él dice, esto fue lo dicho por los profetas respecto de que al Señor Jesucristo se le llamaría Nazareno. Con respecto a este asunto, para tratar de entenderlo, para tratar de identificar a qué se está refiriendo Mateo con esta extraordinaria explicación que nos revela, necesitamos recordar más adelante lo que dice Natanael. Vamos a ver acá un prejuicio que había muy arraigado en los israelitas antiguos, en los viejos judíos de Judea, cuando aparecía en sus tierras algún Galileo. Exacto. Cuando se presenta el Señor Jesucristo como alguien de Nazaret, ¿qué dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esto está en Juan capítulo 1, versículo 46. Ahí está. Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué estaba pasando allí? Un viejo prejuicio de los judíos viejos de Judea en contra de los galileos que llegaban hasta allí. ¿Quién es este? Viene de Nazaret. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? La Galilea de los gentiles, ese lugar oscuro, la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Puede venir algo bueno de ella? ¿Y de Nazaret en particular puede venir algo bueno? Bueno, este prejuicio estaba fuertemente arraigado y nos da cuenta de aquello que probablemente Mateo nos está tratando de explicar acá. Ante estos prejuicios es natural que Mateo, al describir el momento en que José decide no residir en Judea, sino en Galilea, no en el sur, sino en el norte, es que quiere asegurarle a sus lectores que esta decisión no está en contra de las Sagradas Escrituras. Por el contrario, esta decisión de que José, María y particularmente el Señor Jesús vivan en Nazaret, vivan en Galilea, está cumpliendo con las Sagradas Escrituras. No es contrario. Uno podría decir, a ver, pero mejor en Belén, porque Belén es la casa de David. Allí vivió David, entonces ahí está la conexión con el rey. Bueno, ya nació en Belén, ya cumplió esa profecía, pero ahora va a vivir en Nazaret porque hay otro propósito divino también acá. Por esa razón, esta afirmación que habría de ser llamado Nazareno viene a significar que los profetas anunciaron que el Mesías iba a proceder de la oscuridad, específicamente de Galilea, de un lugar no querido, de un lugar no muy valorado. Vuelvo a decir, Mateo no está citando lo que dijo tal profeta específicamente, sino lo que decían los profetas. Por eso, tanto el plural, los profetas, como el tiempo del verbo que se utiliza acá, nos van a mostrar que Mateo no pretende darnos una cita exacta, sino el énfasis general de la profecía bíblica. Al interpretar entonces el pasaje que estamos viendo de esta manera, vamos a evitar tratar infructuosamente de hacer calzar a la fuerza aquí alguna cita del Antiguo Testamento como habitualmente hacen algunos comentaristas. Probablemente si usted tiene una Biblia de estudio allí, tal vez va a encontrar que ese pasaje está conectado con una cita de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Tal vez usted va a decir, ¿y por qué esto está conectado allí? Si aquí no dice literalmente que sería llamado Nazareno. ¿Por qué?
Bueno, si usted mira en Isaías capítulo 11, versículo 1, allí aparece la palabra vástago, ¿m? Y un vástago retoñará de sus raíces. Del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces. Esa conexión que hacen algunas Biblias de estudio, en realidad algunos tratan de encontrar una conexión porque la palabra hebrea vástago es la palabra neser, y piensan que Mateo está haciendo un juego de palabras entre neser, entre vástago y nazareno, ¿ya? Entonces, como para tratar de buscar una cita bíblica exacta. Y no, al parecer no hay mucha base como para hacer conectar esos dos pasajes, pero lo que sin duda alguna claramente los profetas estaban indicando es que el Mesías va a venir de un fondo oscuro. Se iba a identificar con lo despreciado, con lo rechazado. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de Galilea? No, no es la forzada conexión entre vástago y nazareno, sino por el hecho de que es uno de los tantos textos que hablan de la procedencia del Mesías. Su linaje no será la principal del árbol, sino un vástago que retoñará de las raíces. No es como el tronco principal, sino que una ramita adicional que surge. Es un origen lateral, secundario, no de un origen claramente principesco como para que todos caigan postrados ante él. Isaías se ha encargado de dejar muy claro esta verdad en el capítulo 53, precioso capítulo 53. Mire lo que dice acerca del Mesías: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. A nosotros nos parece muy linda esta poesía, pero mire lo que está diciendo. ¿Cómo es que sube? ¿Cómo es que emerge? Como un renuevo, como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Mire cómo el Mesías surge desde lo despreciado, desde lo desechado, desde lo feo, desde lo oscuro de Galilea. Luego dice los versículos 2 y 3 del 53 en Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Note cómo el plan perfecto de Dios hace que su hijo, heredero legítimo, el verdadero rey, el verdadero Dios, luz de luz, nace en medio de un pesebre y luego se cría en medio de la Galilea de los gentiles. Por eso Isaías no solo pronostica el origen oscuro del Mesías, aunque siempre dentro de la casa de David, sino que también la actitud de desprecio que iba a significar este nacimiento y esta crianza en una condición bastante despreciable a la luz y a la mentalidad de las personas. Por esta razón, Mateo acierta perfectamente cuando dice que los profetas están mostrando el origen oscuro, el origen despreciable, el origen humilde, la condición rechazable del Mesías. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no solo anticipa la procedencia de Nazaret, de Jesús, sino que también la reacción de un Natanael al saber que Jesús procede de allí. Ahora, si usted quiere una cita más concreta, mire lo que dice Isaías, capítulo 9. Busque en su Biblia, por favor, Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2, y después vamos a leer los versículos 6 al 7. Aquí claramente, entonces, vamos a encontrar una asociación directa con Galilea. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora angustiada, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego nos vamos al 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo no está equivocado, Mateo no está forzando el texto, Mateo no está buscando una cita específica, Mateo está diciendo lo que significa toda la revelación profética del Antiguo Testamento en referencia al Mesías bendito que iban a ser. Sí, este Mesías glorioso, luz de luz, Dios de Dios, iba a venir de la Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, el pueblo oscurecido, el pueblo despreciado, desdeñado. Desde allí venía el Mesías y Natanael asimismo lo recibe. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Eso es lo que nos está diciendo aquí Mateo. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo cumple a la perfección las palabras pronunciadas por David en los Salmos. Mire el Salmo capítulo 22, versículo 6, dice: allí David escribe, y proféticamente esto lo asociamos con Cristo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esa es la actitud de rechazo hacia el Mesías. Después en el Salmo 69, versículos 8 y 20, el texto dice: extraño he sido para mis hermanos. ¿Se acuerda lo que dice Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. En definitiva, entonces, la soberana providencia de Dios fue la que guió los acontecimientos para que la gran identificación del Mesías Salvador se llevara a cabo en toda su plenitud, implicando una misión global destinada a salvar al judío primeramente, pero también al griego, también a los marginados, también a los despreciados. Nazareno debe servirnos siempre para reconocer la dimensión de servicio, de rechazo y de sufrimiento del Mesías. Solamente cuando entendemos esta dimensión de la gloria de Cristo, de la identificación de Cristo, es que vamos a tener una clara comprensión de lo que Pablo les ordena, les exhorta a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero mire lo que añade acá: y muerte de cruz, la más ignominiosa, la más vergonzosa, la más despreciable de su época. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Mateo no está equivocado al citar a los profetas señalando que iba a ser llamado Nazareno, porque en Mateo lo que nos está mostrando es ese origen oscuro, esa identificación de Cristo con los marginados, esa identificación de Cristo con los perdidos, con los despreciados, con los que nadie aprecia, nadie valora. De ahí viene el Señor, de Nazaret. Sería llamado nazareno, una expresión despectiva, una descripción peyorativa del Señor. Y así como lo hizo con su Hijo, Dios sigue ahora ordenando los acontecimientos soberanamente para que nosotros también nos identifiquemos con esta dimensión de la misión: humillación, sufrimiento, rechazo y sobre todo identificación con Nazaret. Esto es el trabajo de un verdadero misionero que deja su tierra, que deja su comodidad, que deja sus privilegios y se va a una tierra en donde no es querido, no es amado, no es considerado, no tiene dignidad. Un verdadero misionero también va a ser considerado un nazareno. Un verdadero pastor también es alguien que deja de lado sus privilegios, su historia de vida, y se identifica con aquellos que están perdidos, con aquellos que son ignorantes, con aquellos que están abandonados, con aquellos que necesitan ser salvados. Y esta debe ser la actitud de un verdadero predicador. Un predicador también tiene que ser un nazareno. No es alguien que se para desde una posición de sabiduría humana, de privilegios, para mirar a los demás como poca cosa. No, él se hace poca cosa. Toma la actitud de Cristo, que se humilla a sí mismo. Toma la forma de un esclavo. Toma la forma de una persona débil, de una persona sin privilegios, para poder servir de verdad. Hermanos, identifiquémonos como lo hizo el Señor Jesucristo con los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Identifiquémonos con los marginados. Identifiquémonos con los excluidos. Identifiquémonos con la mujer sirofenicia que rogaba por unas migajas de misericordia como un perrillo debajo de la mesa de los hijos del Señor. Identifiquémonos con el fariseo Nicodemo, que rogaba saber cómo ser salvo. Identifiquémonos con esos que se han perdido. Notemos cómo el Señor ordena los acontecimientos de nuestra vida para que podamos saber a quiénes debemos alcanzar. Te pregunto en esta mañana, ¿estás perplejo por los acontecimientos que Dios está permitiendo que ocurran en tu vida? ¿Estás tan perplejo como una mujer que queda embarazada sin haber concebido varón y que después tiene que ir a ser censada a un lugar lejano y luego tiene que salir huyendo hacia un país extraño y luego tiene que volver, pero no puede volver al lugar donde estaba un poco mejor, sino que tiene que ir a un lugar que es despreciado? No sé si me entiendes la conexión. ¿Estás perplejo con lo que está pasando en tu vida, lo que te ha tocado vivir? ¿No sabes cómo manejar las cosas que están pasando? ¿Todavía eres de los que cree que un oscuro Herodes es el culpable de todas tus desdichas?
y te conectas con esas luchas absolutamente absurdas para cambiar a un Herodes, para cambiar al Arquelao de turno, para mover de un sistema a otro, le vas a creer a uno u otro de estos líderes humanos que no conocen al Señor. Vas a poner tu confianza en un nuevo proyecto del nuevo Herodes de turno. ¿Eres de los que todavía piensas que el Herodes de turno es el que decide por ti lo que te pasa o lo que no te pasa? ¿Eres de los que se llena de alegría cuando un Herodes desaparece del mapa, pero después te asusta porque el hijo Arquelao llega? Estoy hablando alegóricamente, por supuesto. Déjame decirte, deja de prestar tanta atención a las noticias humanas, a las noticias que manipulan a las personas, de los comentarios de los inconversos, y empieza a escuchar más al Señor y su palabra. Empieza a prestar más atención a lo que Dios está diciendo desde mucho antes y también ahora. Deja de pensar tanto en tus planes y empieza a ver el gran plan maestro de Dios para que te des cuenta cómo tú encajas en el plan del Señor. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo providente. Todo lo que ocurre, el Señor lo tiene bajo control. Ni tú ni yo podemos controlar las cosas. Él las controla. Pero tú y yo sí podemos ser obedientes, ser fieles, ser verdaderos creyentes en el Señor. En algún momento vamos a presenciar una fastuosa procesión con el cuerpo muerto del dictador de turno. Nos vamos a alegrar, tiempos mejores, una alegría que viene, pero luego va a llegar Arquelao al trono y va a ser tan cruel y peor que el anterior. No sigamos viendo la procesión de líderes humanos que se levantan y que se caen. Líderes políticos, líderes religiosos. No, empecemos a ver como Isaías, al rey que está sentado en el trono, que no se muere como Usías, al rey que es el Señor de toda la tierra. Y asumamos ese plan. Asumamos la misma identificación que Cristo tuvo con Nazaret y pongámonos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Sí, nos van a rechazar. Yo sé lo que es invitar a otros a participar en el gran plan de Dios y que te rechacen. Yo sé lo que es invitar a otros a sumarse y que te rechacen, que te menosprecien. Sé de lo que estoy hablando. Sé lo que es dejar proyectos para asumir el proyecto de Dios. Pero a la luz de lo que el Señor hace con nuestras vidas, no cambiaría esto por nada del mundo. Te invito a que te involucres en el proyecto de Jesús. Te invito a que te involucres en el proyecto de los nazarenos, de los despreciados, de los marginados, de los rechazados. Te invito a que te unas a ese que fue crucificado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, logrando lo que ningún Herodes, ningún Diocleciano, ningún tirano, ningún dictador logrará jamás. El Cristo al que servimos es el que vence las tinieblas, es el que vence la muerte, el que vence el pecado y el que hoy día está sentado a la diestra del Padre. ¿Te animas? Tal vez no sabes qué hacer con tu vida. Tal vez has creído en una ideología y después en otra y todas te han terminado frustrando y amargando.
Déjame invitarte en esta hora a conocer al Rey de la Gloria, al que tiene un gobierno que no dura 6 años, ni 4 años, ni 20 años, ni 50 años, como las dictaduras. Déjame invitarte a conocer al que tiene un dominio eterno, al que hace promesas que sí puede cumplir, al que sin duda alguna se identifica de verdad con los marginados, no para obtener el voto, sino para bendecirnos de verdad. Si no conoces a Cristo, si hasta aquí habías escuchado al Cristo de la religión, de las fábulas, de las leyendas y de las historias, y ahora estás conociendo al Cristo de la palabra, al Cristo real, te invito a que le recibas en tu corazón, a que abraces su misión y seas uno más de los hijos de Dios. Si quieres recibir a Cristo, te invito a que oremos. Padre, en el